dar inicio, vamos a orar también por la enseñanza y por toda la escuela dominical. ¿Sí? Nada más leemos primero el texto áureo y después hacemos oración. Es Isaías 59, 21. Si lo pueden buscar, encontrar y ponerse de pie para que lo leamos. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer todos juntos y después oramos. Dice Isaías 59, 21. Todos juntos, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Padre, una vez más estamos encomendándonos para este momento. Oh Padre Jesús, Espíritu Santo, haz, Espíritu Santo, que nosotros aprendamos de ti porque eres nuestro Maestro, que toda esta palabra no quede, Señor, al vacío, que no entre por un oído y salga por otro, sino que nosotros tengamos un aprendizaje y una formación por parte de tu palabra. Vivifica esta enseñanza, Espíritu Santo, porque así entonces será de trascendencia para nuestra vida individual y familiar y comunitaria. Ayúdanos, Espíritu Santo, también a cada una y uno de los maestros de esta escuela dominical y desde el alumnado más pequeño hasta el mayor de todos los alumnos de esta escuela dominical. Te pedimos tu bendición y ante toda oposición que se presente, quede fuera de este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí pueden sentarse, hermanos. Si pueden ver la diapositiva, ¿ven? La enseñanza del día de hoy es el espíritu y el pacto de Israel. Ayer la estaba leyendo esta enseñanza. El hermano Alfredo nos la manda por el grupo de WhatsApp, nos manda la enseñanza y la estaba leyendo y pues digo, pues, no me cae el 20, y la volví a leer otra vez y hasta que recordé de esta enseñanza que antes sí me gustaba mucho predicar de ello, y digo, oh Señor Espíritu Santo, me estás haciendo recordar lo que es el nuevo pacto, ¿sí? Porque sabemos que hay dos pactos de manera general en la palabra de Dios: el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo está enumerado en el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, que también se anuncia en el Antiguo Testamento, pero vemos el cumplimiento de este nuevo pacto en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Quién trajo su Biblia? Podemos corroborar esto, ¿verdad? La Biblia se divide en ¿qué? Antiguo y Nuevo Testamento. Es algo muy fácil, ¿verdad? Y entonces ya me cayó el 20 otra vez y digo dentro de mí, el Espíritu Santo quiere que recuerde lo del nuevo pacto, porque siempre es vigente para todos nosotros y para que sigamos creciendo en nuestro cristianismo. Y les voy a decir por qué en esta enseñanza. El nuevo pacto es bien importante para que no quedemos con el entendimiento embotado, para que no quedemos obsoletos y caducados. Sí, no sé si has ido a la tienda y de repente compras un pan y para hacer unos sándwiches a tus hijos, no te fijaste de la caducidad, abres el pan y ya huele feo, porque tiene un tiempo de vida
cada uno de estos productos, ¿verdad? Alimentos. Pero a veces nosotros como cristianos ya quedamos obsoletos y caducados. ¿Por qué? Porque estamos estancados en nuestro crecimiento cristiano. Entonces, el Espíritu Santo nos guía, dice ahí la palabra, Él nos guiará a toda verdad. También dice que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro abogado, que Él está con nosotros intercediendo, que Él nos acompaña, que Él está dentro de ti, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo se menciona muchas cosas y en el Nuevo Pacto tiene mucho que ver sobre Él. La lectura para el estudio base bíblica está aquí. Isaías capítulo 44, versos del 1 al 5, Isaías 59, 19 al 21, Ezequiel 36, 24 al 28 y 37 del 1 al 14. ¿Se dan cuenta? Todos estos pasajes son del Antiguo o del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, no vayan a decir que es del Nuevo, ¿verdad? Son del Antiguo Testamento y están apuntando. El contenido de esta base bíblica apunta o se refiere al nuevo pacto. Por eso vamos a retroceder. ¿Cómo se llama la lección de hoy? El Espíritu y el pacto de Israel. ¿Quién es Israel? ¿Mandé? El pueblo escogido de Dios. Ahí dice una estrofita: el Israel literal y el espiritual. ¿Cuál es el Israel literal? La nación, el país. Su capital primero era Tel Aviv, ahora es Jerusalén. Sí, Jerusalén. Y se me olvidó el templo de esta nación fue destruido y solamente queda el muro de las lamentaciones, y mucha gente judía va a meditar y a hacer oración día con día, porque solamente quedó este muro, esta pared del templo de los judíos. Y ahorita está un edificio de la cultura árabe, se me olvidó el nombre de este edificio. ¿Alguien se acuerda? ¿La mezquita de Omar? Una mezquita, ¿verdad? Sí. ¿Mande? A ver, más fuerte, ¿alguien? La mezquita, donde estuvo el templo judío. Y se están peleando todavía los musulmanes contra los judíos por este terreno, por este territorio. Pero ahí se refiere al Israel literal. ¿Quién es el Israel espiritual? La iglesia, usted y yo, el pueblo cristiano, somos el Israel espiritual. Bueno, vámonos a Gálatas, capítulo 3. Capítulo 16, si alguien lo quiere leer, Gálatas 3. Hasta volví a agarrar mi Biblia viejita para estudiar. Gálatas 3:16. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. ¿Nadie lo encuentra? Gracias. ¿Quién es la simiente? Cristo. Dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Vemos ahí, Abraham representa a Israel.
pero vemos que la simiente es Cristo. Dice en el verso 26, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pues con este pasaje podemos confirmar lo que dice esta estrofita. Somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque dice ahí el último verso que somos linaje de Abraham. Somos linaje de Abraham. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. El pacto es con Jesucristo y con los que están unidos a Jesucristo. Ahí estamos hablando del nuevo pacto. En el antiguo pacto se tenía que obedecer la ley. Se tenía que obedecer todos los preceptos que están en el Antiguo Testamento. Ese era el antiguo pacto. Y para encontrar la vida, tenías que obedecer al 100% cada uno de estos preceptos. Era una labor imposible, porque cometían pecados. Y al cometer pecado, entonces ya no podían cumplir la ley perfectamente. Y por eso tenían que hacer sacrificios de corderitos para que se expiaran sus pecados. Vemos que en la fiesta de la Pascua, en la enseñanza que nos está dando el hermano Alfredo, el hermano pastor, los martes a un círculo de estudio y discipulado, yo estoy ahí dentro de este discipulado del hermano Alfredo, que en el día de la Pascua, ¿cuántos borreguitos creen que sacrificaban? Porque se reunían más o menos 2.500.000 personas que llegaban a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y en el monte, como no había la capacidad hotelera, digámoslo así, para que toda esta gente estuviera ahí instalada, en el monte de los Olivos instalaban sus carpas, digamos casas de campaña, para que todos los que no encontraban alojamiento o posada, ahí se instalaban. Pues imagínense el monte de los Olivos cubierto de carpitas con la gente que iba a esta fiesta de la Pascua. Tenían que sacrificar por 10 personas un corderito. Entonces, haciendo cuentas, se tenían que sacrificar 250.000 ovejitas para cubrir la demanda de 2.500.000 personas en esta fiesta de la Pascua en los tiempos de Jesús. Entonces vemos que para qué se hacía este sacrificio, porque el judío no podía obedecer al 100% la ley, cometía pecados y tenían que expiarse sus pecados con ese tipo de sacrificios. Eso sucedía, se hacía en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto hubo alguien que sí obedeció toda la palabra al 100% y que no cometió pecado alguno, que no sucumbió ante ningún problema, ante ninguna enfermedad y ante toda la oposición contra el plan de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que Él es el autor de la salvación, el autor y el consumador de la fe. Porque entonces a través de Jesucristo se inaugura el nuevo pacto. Por eso ahí mencioné Gálatas 3:12, antiguo pacto, obediencia a la ley. Pero Gálatas 3:14, si alguien lo puede volver a leer. Gálatas 3:14. Gracias.
Ahí está muy claro. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. O sea, nosotros mexicanos podemos decir que somos gentiles, porque no pertenecemos a la Israel literal. Pues yo, mexicano, gentil, por fe en Cristo Jesús, alcanzo la bendición de Abraham. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Y eso es ya el nuevo pacto. En aquel tiempo, como fruto pleno del nuevo pacto, tenemos esos pasajes, lo vamos a leer con calma, Jeremías y en Ezequiel. Dice, Dios pondrá su espíritu, el mismo que ponía en los profetas, pero en esta ocasión lo pondrá sobre todo el pueblo. Vamos a preguntarle a nuestra hermana Elvia, que es también maestra del Instituto Bíblico, ¿por qué dice que el mismo que ponía en los profetas? El espíritu. O sea, se refiere al antiguo pacto. ¿Quiénes en el antiguo pacto, hermana, nada más tenían al Espíritu Santo? ¿Quiénes, hermano? Es mi pregunta, para que participe con nosotros. ¿Quiénes en el antiguo pacto tenían al Espíritu Santo? ¿Todo el pueblo? ¿Sí? Gracias. Entonces vemos una gran diferencia. En el antiguo pacto, ¿quiénes tenían al Espíritu Santo? Por aquí también, si alguien quiere participar, tu hermano Abel también tiene gran acervo bíblico. ¿Quiénes tenían en el antiguo pacto al Espíritu Santo? Los profetas, aparte de los sacerdotes, pero era un número reducido. Era portador del Espíritu Santo en el antiguo pacto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Antiguo o nuevo pacto? Dice, para todo aquel que por fe va a alcanzar la promesa de Abraham de recibir el Espíritu. ¿Quién por fe ya recibió a Jesucristo en su corazón? Entonces, ¿qué contienes? ¿Qué contienes dentro de ti? La promesa. La promesa que está ahí en Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Alguien de por acá a mi derecha que quiera participar? ¿Qué es la promesa del Espíritu? La promesa del Espíritu, ¿qué es? Allá arriba también, el Espíritu Santo. La de Joel, que vemos que en Hechos 2 también ahí está recalcado. O sea, nosotros, ¿qué contenido tenemos? Dígalo, hermano. ¿Qué está dentro de nosotros? El Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que meditar siempre. O sea, no tenemos cualquier cosa dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, este templo, la construcción, el mausoleo. ¿Quién está dentro del templo, la construcción? ¿Quién está dentro? Ustedes, ¿verdad? Ustedes están dentro del edificio. Pues nosotros somos un edificio como cuerpo. ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Por eso leo un libro ahí, ya después de un siervo predicador polémico,
se llama su libro Buenos Días, Espíritu Santo, porque ya depende de cada quien como cristiano la calidad y cantidad de comunión que se tiene con el Espíritu Santo. Porque a pesar de que está dentro de nosotros, podemos ser indiferentes a Él. ¿Sí? Es por ejemplo, tú estás con tu familia conviviendo, ¿verdad? Tú estás con tu familia conviviendo, y cuando se enojan dentro de la familia, a veces hay fricciones y puede hasta haber división. Y si hay división, se rompe la comunicación. Y a pesar de que tu papá, tu mamá lo quieres mucho, pero estás enojada con tus papás, les dejas de hablar, ¿verdad? O con la esposa, con el esposo, hay pleito ahí, se rompe la comunicación y hay un iceberg, hay un frío ahí y no hay una buena comunicación. A veces nosotros nos portamos de esa manera con el Espíritu Santo. Se rompe la comunicación. Vámonos a la introducción. Dice, durante la última Pascua con sus discípulos, Jesús reveló que estaba haciendo un nuevo pacto con la casa de Israel y Judá. Un nuevo pacto. Lucas 22:20. Alguien que lo lea, por favor. Lucas 22:20. ¿Qué dice? Son palabras de Jesús. Lucas 22:20. Gracias. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Para que se hiciera el nuevo pacto había unas condiciones. Dios cumplió sus condiciones. Dice ahí, el Mesías en el Calvario, en su muerte, sepultura, resurrección, el Señor Jesús pagó a pleno la deuda de la humanidad. Cristo es nuestro Redentor. Para que se cumpliera, se hiciera el nuevo pacto, ¿qué tenía que hacer Jesús? Morir en la cruz del Calvario, dar su vida en expiación como el Cordero perfecto, dar su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Por eso murió por todos nosotros los pecadores, murió por la humanidad. Y entonces se cumplen las condiciones para que se haga este nuevo pacto. Y por eso dice en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dios propone y establece su Espíritu Santo en este nuevo pacto con los hombres. El mediador de todo es Cristo Jesús. Que dice 1 Timoteo 2:5, ahí está en la diapositiva, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, Jesucristo, hombre. O sea, hay un solo Dios. Por eso aquí no hace falta, como en la religión popular, de que al pastor se le tiene que venir a confesar. Cada quien le tiene que venir a confesar sus pecados, ¿verdad? Porque el pastor, el maestro, el profeta, el apóstol no es el mediador entre Dios y los hombres. A quien le tenemos que pedir perdón y confesar nuestros pecados es ¿a quién? ¿A quién? A Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque el único mediador de todo es Cristo Jesús. ¿Qué dice Hebreos 9:15? Hebreos 9:15.
Gracias, hermano. O sea, no estamos inventando la frase nuevo pacto, es 100% bíblica. ¿Qué dice ahí? Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador ¿de qué, hermanos? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tenemos vida eterna, ¿verdad? Amén. Tenemos vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque dice Juan 3:16, recítalo conmigo, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna. Y esto que se nos quede arraigado, para que el temor a la muerte se nos quite, porque a veces nos da miedo morir. Hace 8 días, el día de la Biblia que se festejó acá, no pude venir a este lugar porque me dio dengue. Yo casi me enfermo, pero es raro que una enfermedad falte el domingo, y no me dio, no tenía la participación yo hasta este domingo, ¿verdad? Pero no me podía parar de mi cama por el dengue, que ese día me dio muy fuerte. Muy fuerte me dio esta enfermedad, y llega el momento que a veces se nos mengua la fe y tenemos miedo a morir, ¿verdad? Nos da miedo morirnos, pero que nuestra fe se quede bien arraigada, para que tengamos esa fe bien posicionada en las buenas y en las malas, y digamos que la muerte física no nos va a poder separar de nuestro Dios. Todavía hay vida en el más allá. Después de la muerte física, todavía tenemos esperanza, porque tenemos la vida eterna. Y a todos los hermanos que ya se nos adelantaron, algún día los vamos a ver. Algún día los vamos a ver. Fíjense que hay una foto de acá atrás, que están las hermanas de antaño. Entre ellas está mi abuelita Marta, la hermana Sarita, esposa de hermano David. Díganme, hermanas de ese tiempo, de la sociedad femenil de ese tiempo. Hermana Pérez, Juanita. Que salen en una foto, son como unas 30 hermanas. Hermana Mari. Como 30 hermanas. La hermana Tulita, la mamá del hermano David May, también está ahí. Todavía está con vida nuestra hermana, mamá del hermano David May. Hay muchas hermanitas atrás. Y esa foto me da mucho gozo, mucha alegría ver a esas hermanas, porque yo era niño y yo las contemplaba, cómo ellas servían aquí dentro de esta congregación, ¿verdad? Pero algunas ya se nos adelantaron. Algún día las vamos a ver. Si algún día las vamos a contemplar, vamos a convivir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Algún día vamos a contemplar a nuestro hermano David Arcos Ríos, todavía vamos a poder verlo en un futuro. ¿Sí lo creen? Imagínense esos momentos. Van a ser momentos que pues no nos podemos imaginar del todo cómo van a llegar a ser, pero van a llegar a ser, porque tenemos la vida eterna. La primera parte se llama visión del pacto renovado. La base bíblica es Ezequiel. Y vemos ahí, si alguien quiere ayudarme a leer, nuestra hermana Delia también está en la foto de acá, es mamá de nuestro hermano Abel, está en la foto de todas sus hermanas. O sea, hay muchas hermanas que mis respetos para esas hermanas, cómo sirvieron a Dios, o sea, que son ejemplos para el día de hoy. Sirvieron a Dios con amor a la obra de Dios. ¿Sí? Y bueno, están
en un mejor lugar que nosotros, estar en la presencia de Dios. Alguien que busque Ezequiel 36, 24, 25, y lo pueda leer, por favor. Ezequiel 36, 24, sí, dice. En el 26, hermano, por favor, 26, 36, 26. Gracias, ahí vemos entonces. Está un corazón, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que se promete para el nuevo pacto. En el verso 26, dice en el verso 36, 25 nos habla de la limpieza espiritual que Dios aplica a su pueblo. Aunque el agua sirve para limpieza externa, se usa como símbolo de la purificación espiritual. En el verso 26, los elementos son de una nueva naturaleza. El corazón nuevo y el espíritu nuevo son el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesús, esto sucede en tu vida, ¿sí? Un corazón nuevo y el Espíritu de Dios dentro de ti. Vamos a ver más pasajes. Dice ya en los versos 27 y 28, la obediencia y fidelidad son resultados directos de la transformación espiritual del ser humano. Claro, se necesita arrepentimiento y conversión. Gálatas 3, 9, 11, que es primero por fe. En Gálatas, regresamos a Gálatas 3. Mientras pasa el tren, buscamos otra vez Gálatas. Dice, primero es por fe. ¿Sí? Gálatas 3:9 otra vez, si alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer, por favor. Gloria a Dios. Y dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces es primero por fe. Primero por fe. Vas a tener un arrepentimiento, tienes fe en Jesucristo y te conviertes en cristiano. Tú recibes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso está en Ezequiel prometido. Cuando te conviertes a Cristo, esto sucede en ti. El ministerio del nuevo pacto, dice, es justamente lo contrario del ministerio de Moisés. Él no usa un velo, sino mucha franqueza. El suyo es un mensaje, no de condenación y muerte, sino de gracia, misericordia y vida. Por la fe, el cristiano puede contemplar a su Señor intensamente sin interrupción. Cristo es el autor de la iglesia y la obra de desarrollo es del Espíritu Santo. O sea, cuando tú aceptas a Jesucristo, ¿sigue igual tu vida? No, hay un cambio de 180 grados.
Si tú ya dijiste, ya acepté a Jesús en mi corazón, lo confesé como mi Señor, pero si tú te comportas de la misma manera, si no hay ningún cambio, déjame decirte que no ha sido un verdadero encuentro con Jesús. Sencillamente crees, pero sin obras. Es un conocimiento superficial solamente. Pero si crees en lo profundo de tu corazón realmente, si ya tuviste un encuentro verdadero con Jesús, entonces esta promesa de Ezequiel, de corazón nuevo y espíritu nuevo, ya es una realidad en ti. O sea, que quede claro, nosotros vivimos una realidad transformadora. Estamos en esa transformación. Y eso es vivir el nuevo pacto. Segunda de Corintios 3:6 dice, un nuevo pacto en Cristo Jesús. Donde se menciona que la letra mata y el espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. Si alguien lo puede leer, por favor. La letra mata, más el espíritu vivifica. ¿A qué se refiere eso? La letra mata, más el espíritu vivifica. Lo de la letra mata se refiere al antiguo pacto, pero el espíritu que vivifica se refiere al nuevo pacto. En el verso 7 dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿dónde se escribieron, dónde se grabaron los 10 mandamientos? En una piedra. Eso se refiere al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces ahí vemos la gran diferencia en este capítulo 3 del Antiguo y lo Nuevo. En el Antiguo la letra mata, en el Nuevo el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y tiene una dinámica interna espiritual. Esa dinámica es operada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en movimiento dentro de nosotros. ¿Qué es lo que nos está cambiando constantemente? Dice ahí, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad es lo que nosotros como cristianos vivimos, que es 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Es un ambiente en el cual nosotros como cristianos estamos viviendo día con día. Y este ambiente hay una metamorfosis, hay una transformación constante, de la cual se habla en el verso 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, en este ambiente de libertad nosotros vivimos, los cristianos, y en ese ambiente de libertad el Espíritu Santo opera una dinámica interna en la cual nosotros estamos en transformación. La palabra transformación se refiere a la metamorfosis, y esto es en alegoría o en comparación de las mariposas.
Las mariposas, ¿cómo empezaron? Siendo un ¿qué? Un gusano. Y este gusano sufre una metamorfosis. O sea, ¿ustedes han visto las 88? Unas mariposas que tienen el número 88. O han visto, bueno, no sé su nombre científico, las emperador, las monarcas. O sea, antes, cuando yo era niño, en la parte del canal de Ciudad Mendoza no estaba pavimentado y pasaban decenas de mariposas en todas las mañanas. Y ya nosotros como niños traviesos ahí las andábamos correteando, ¿verdad? Eran otros tiempos en los cuales no existían las redes sociales, ni el teléfono, ni las iPads, ni las laptops. Y nosotros vivíamos de otra manera que creo que es más bonita. Y ahí imagínense a mí persiguiendo a las mariposas, 6, 7 años, en peligro de que me fuera al canal y no sabía nadar. Gracias a Dios nunca me fui al canal, hasta aquí estoy. Pero esa mariposa hermosa, primero fue un gusanito, padeció una metamorfosis y se convirtió en algo hermoso. Nosotros, así también nos pasa lo mismo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Quizás en algún momento, voy a ponerme como ejemplo para que no se sientan alguien aludido. Yo era con este defecto, ¿sí? Con este defecto. Acepté a Jesús, pero ese defecto no se me quitó de inmediato, ¿sí? Pero con esta metamorfosis, el Espíritu Santo tiene esa dinámica interna con uno, el individual, y vamos cambiando para bien, ¿sí? No digo que antes decía muchas groserías, pero vamos a poner ese ejemplo. Maldecía constantemente antes, no podía refrenar mi lengua. Acepté a Jesús y si hay un cambio, pero de repente me enojaba y no controlaba mi ira y empezaba a maldecir. Pero el Espíritu Santo día con día, como nuestro Maestro, trata con nosotros de una o de otra manera, con la palabra de Dios, con las circunstancias, con las pruebas, y de repente, ya aunque me enojaba, controlaba mi ira y ya no maldecía. ¿Por qué? ¿Porque tuve mucha disciplina mental? No, porque el Espíritu Santo tiene una dinámica interna dentro de nosotros y nos está transformando día con día. Día con día nos va cambiando para bien. Y esto es una realidad en nuestra vida. Y siempre me ha gustado leer el ejemplo de Gálatas, del fruto del Espíritu Santo y de los frutos de la carne. Vámonos a Gálatas y vamos a buscar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, donde está el Espíritu de Dios, allí que hay. ¿Y qué es la libertad? Es el ambiente en el cual nosotros estamos inmersos. Es un ambiente donde el Espíritu Santo trata con nuestra vida y nos está transformando de gloria en gloria. Y en el verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el verso 7 dice: no os engañéis, de 6:6, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad,
Hagamos ¿qué? Bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué sembramos? ¿Para la carne o el fruto del Espíritu Santo? Nosotros tenemos que decidir qué sembramos. Porque si sembramos para la carne, ¿cuáles van a ser los frutos de la carne? Dice verso 19 del capítulo 5: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, léalos conmigo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo, ¿quién es de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, vamos a tener ese fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Verso 22: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y entonces, nosotros que tenemos al Espíritu Santo, nos va a estar induciendo a esto. Nos va a dar fruto en nuestra vida cristiana. Vamos a estar en esa transformación y vamos a estar dando fruto tras fruto. Pero dice ahí esta estrofita: así como un espejo revela los rasgos físicos. ¿Quién se vio al espejo en esta mañana? Yo creo que cualquiera, todos, si tenemos la disciplina de asearnos y de tratar de estar presentables, ¿verdad? ¿O alguien ni siquiera se peinó? No entremos en detalles, ¿verdad? Porque algunos tienen necesidad de peinarse. Pero dice, a fin de que uno pueda estar bien peinado. Las mujeres, ¿cómo se peinan? ¿Cuánto tiempo te tardas en peinarte, en arreglarte? No creo que te hayas arreglado como en 1 minuto o 2 minutos, ¿verdad? Dice, así la constante visión de fe en Cristo revela las fallas del carácter cristiano e inspira su corrección. También nosotros nos tenemos que ver en ese espejo de lo cristiano para ver nuestras fallas, para ver lo que está mal. Y ahí el Espíritu Santo es el protagonista, para que esta transformación resulte en una transformación de gloria en gloria. Esto es en la semejanza de Cristo. ¿Con quién nos vamos a comparar en esa transformación? Pues te voy a ayudar para que tengas este pasaje, Efesios 4:13, y te va a ayudar a tener con quién nos debemos de comparar, y vamos a darnos cuenta que nos falta mucho. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está nuestra comparación. No nos vamos a comparar entre nosotros. ¿Quién hace esto? ¿Quién no? No. Comparémonos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la estatura, Él es el varón perfecto. Y así dejemos de ser
niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando era mi juventud, realmente había ciertos jóvenes que tenían mucho carisma, mucho talento, y uno de ellos, no voy a decir su nombre, que también estuvo en este lugar. Mis respetos, mucha gracia y unción de Dios, y empezó a meterse a estudiar la Biblia, y ya empieza cada uno a confirmar la doctrina que uno tiene, pero también algunos tienen como cierta desviación. Y este joven, que mis respetos, porque Dios lo usaba mucho, empezó a meterse con la doctrina de Juan Calvino. ¿De qué habla, entre muchas cosas, Juan Calvino? Que la salvación no se pierde. Y este joven tenía sus argumentos, mayor que yo, y pues era como alguien al cual nosotros admiramos. Y yo, fiel a la doctrina de este lugar, le traté de contradecir. No tenía más de 20 años, tenía menos conocimiento del que tengo ahorita, pero yo le contesté, ¿sí? Y a veces nosotros como cristianos nos metemos a veces en esos, ¿cómo se puede decir?, topes, y a veces nos vamos por otro lado, ¿sí? Porque, ¿por qué a veces nos invertimos nuestro cristianismo en cosas infructuosas? Porque al final este joven ya después se desvió del camino, dejó de servir a Dios, y hasta la fecha nunca regresó a servir a Dios, nunca regresó a este templo, a este lugar. Entonces, yo creo que ahí estuvo de más invertir el tiempo en crear o respaldar la doctrina de Juan el Calvino, porque ahí a veces Dios nos pide lo más básico, lo más indispensable, y a veces es como cristianos, pues predicar a Cristo. Es algo básico, algo que nosotros debemos de hacerlo, y a veces nos vamos que yo quiero ya ser un teólogo, que yo ya quiero hablar de esta manera con un mayor vocabulario, que yo ya quiero sentirme de otro nivel y ver a los demás, pero a veces es invertir nuestro tiempo en algo infructuoso que no nos va a edificar. También dice la palabra, todo nos es lícito, pero no todo edifica. Y a veces nosotros como cristianos debemos estar enfocados en el Espíritu Santo, porque Él nos va a estar guiando para un crecimiento. ¿Y qué pasa? Contristamos al Espíritu Santo con nuestra indiferencia y nos metemos según a servir a Dios, hasta me puedo decir de payaso, y a veces nada más lo quiero hacer para evangelizar allá afuera, estoy vestido de payaso, pero sencillamente lo quiero para que los demás me vean a mí que estoy predicando, pero se me olvida que yo debo de ver o captar a Dios o servir a Dios, y tratamos de ver a la gente y quedar bien con la gente, pero eso a veces también es algo infructuoso y nos desviamos de esta transformación. Ahora, ¿de qué le servirá el que tenga gran conocimiento de esa doctrina de Juan el Calvino si yo creo que esta persona no está cumpliendo el propósito de Dios que tenía para su vida, que era grande? Porque Dios quería hacer grandes cosas con este joven, pero invirtió su vida para tratar de ser un gran teólogo. Y dice que después de la altivez, ¿qué viene? ¿Qué viene después de la altivez? Entonces nosotros debemos estar ante esa comparación con nuestro Señor Jesucristo
y decir, me falla, carezco de esto, necesito lo otro. Oh Espíritu Santo, sigue transformando mi vida, sigue transformando mi carácter, sigue transformando mi cristianismo, porque yo lo que soy todavía no cumple el propósito que quieres para mi vida. Y esta libertad del nuevo pacto del Espíritu incluye no solo el perdón de pecados y la purificación del corazón, sino también recalca la santificación de toda la vida. Y ya se me pasó el tiempo. ¿Alguien puede decirme la hora? ¿Nadie? ¿Nadie trae reloj? La una. Ya se me acabó el tiempo. Vamos a leer lo de los huesos secos de Ezequiel 37:11. ¿Alguien que me quiera ayudar? Ezequiel 37:11. Gracias. Esta visión de los huesos secos, ¿a qué se refiere? Dice, a la casa de Israel, ¿sí? Huesos secos dispersos. En el verso 4 se le da la orden de profetizar. Cuando obedeció, estos huesos empezaron a reorganizar. Ocurrió mediante la predicación de la palabra de Dios y la poderosa obra de Dios. Pero estos hombres estaban muertos. Por lo tanto, se le dijo a Ezequiel que profetizara otra vez. Y el aliento y la vida vino a los muertos. 37:9. Si quieres ayudarme a leer 37:9, por favor. Gloria a Dios. Vemos entonces que volvió a profetizar y el aliento llegó y vino a los muertos vida. ¿Qué entendemos de este valle de huesos secos? Vemos que es una referencia primera a la casa de Israel. Pero esto a toda aquella gente, representa a toda aquella gente que no tiene al Espíritu Santo y un corazón nuevo dentro de su vida. ¿Cómo van a poder tener esa oportunidad de cambio, de muerte a vida? A través de que escuche el Evangelio. Acá vemos que un profeta profetizó y se nos insta a nosotros como iglesia cristiana a que nosotros profeticemos, a que nosotros prediquemos la palabra de Dios a este valle de huesos secos para que encuentren la vida eterna. Y esa es una labor para la iglesia cristiana hoy en día. Vámonos a la promesa de renovación. En Isaías 44, del 1 al 5, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. El verso 3: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová,
el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Eso también es una promesa para el nuevo pacto. ¿Qué es el agua en el sequedal? ¿Qué es el río sobre la tierra árida? Ahí está la respuesta donde dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Se refiere a que en el nuevo pacto, que es en este tiempo de gracia, a todo aquel que cree en Jesucristo va a ser derramado en el sequedal de su corazón, va a ser derramado en la tierra árida de su espíritu, la presencia del Espíritu Santo. Y dice: derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Son bendiciones pactadas que Dios ha puesto para ellos y sus familias. Y tenemos más pasajes, pero déjeme terminar esta lección. El pacto del Espíritu Eterno, también vemos que se refiere para el Israel literal. Dice, vemos la referencia al reino mesiánico en los tiempos postreros. Dice, Dios le ajustará las cuentas a los enemigos de Israel, tanto en el exterior como en el interior, por mucho que sean los intentos que pongan por obra los enemigos de Dios para turbar la paz de su pueblo, ellos fracasarán. Eso se refiere a todos los enemigos que tenga Israel como nación. Van a ser derrotados, porque Dios cargará contra ellos con todo su poder y furia en ese reino mesiánico en aquellos tiempos postreros. El Mesías, el libertador, volverá y establecerá el futuro y glorioso reino prometido a Israel en ese reino milenial. También esta promesa es para el Israel literal, pero también es una promesa para el Israel espiritual, que es la iglesia cristiana, que es el agua que Dios derrama sobre nosotros, que es su Espíritu Santo. Y este agua es sobre el sequedal. Podemos pensar en los que son conscientes de sus necesidades espirituales y de la insuficiencia para satisfacerlas. Esto quita toda ansiedad. ¿Quién tiene ansiedad y tiene necesidad de hacer algo, salirse a realizar una actividad o algo que tenga que hacer? Porque eso lo hace todos aquellos jóvenes que se le mueven los piecitos porque ya es el viernes y para ir al antro tienen esa ansiedad y ya quieren estar en ese lugar para tomar, para bailar, para hacer cualquier desvarío. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen el agua del Espíritu Santo que quita toda ansiedad y que nos da satisfacción abundante. Pero vamos a terminar todo esto dando gracias a Dios y dejando lugar a quien le corresponda. Vamos a orar para que esto del Espíritu Santo te siga tocando en tu vida, porque es bien importante para que nosotros tengamos una fe doctrinal que nos dé un crecimiento. Padre, gracias porque nos has permitido